Los cuatro se ganaron su puesto entre los mejores de la Copa Libertadores 2019, pero en el pasado no siempre fueron los más poderosos, por lo que aquí recordaremos cuál fue el peor Flamengo, Gremio, Boca y River en la copa más linda de todas, que ha visto hasta los peores desastres de estos gigantes del continente. La historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en Palabra de Gol. Iniciamos con la peor campaña del Flamengo que sucedió en la edición del 2002, algo que se venía a venir luego del convulso año 2001 para el Mengao, ya que si bien allí conquistó la Copa de Campeones de Brasil, de donde sacó su boleto a la Libertadores, el campeonato brasileño de ese año fue un martirio para el equipo carioca, pues estuvo a punto de caer a la Serie B, quedando a solo 2 puntos de la zona roja, por lo que el equipo de Río en 2002 llegaba a la Copa en un momento bastante irregular, y esto se vio reflejado en su rendimiento en la competición, algo que por supuesto no sucede en la presente edición gracias en gran parte al plantel de primera que tiene el Mengao, como lo confirma esta nota de OneFootball, donde pueden conocer a los jugadores más caros que siguen en la competencia. Descubre toda la lista en el enlace que te dejaremos en la descripción, y de paso encontrarás el link de descarga gratis de esta app que te trae todas las noticias de la copa más importante de América. Volviendo al desastre de Flamengo del 2002, el FLA primero se llevó una derrota por la mínima en su visita al Once Caldas en Manizales. De local buscaba recomponerse ante la U Católica, pero el cuadro chileno humilló a los cariocas superándolos por 3-1. Luego recibió al Once Caldas en Río, donde se desquitó con una goleada de 4-1. Sin embargo, Olimpia no sería un visitante tan condescendiente y le quitó puntos luego de empatar a 0. Al borde de la eliminación, el Mengao esperaba un milagro para salir vivo de Santiago, cuando le tocó visitar a la Católica. Sin embargo, los cruzados sentenciaron el futuro del rubronegro, al superarlo por 2-1. Ya sin ninguna esperanza, el FLA cerró aquel desastre con una derrota por 2-0 en Asunción ante Olimpia, que terminó de concretar aquella catástrofe para el equipo carioca, pues fue la única vez en su historia que quedó último de su grupo. Otras actuaciones del FLA para el olvido son las copas del 2012, 2014 y 2017, donde decepcionó a sus millares de hinchas con vergonzosas presentaciones donde no pasó de la fase de grupos. Gremio y su espíritu guerrero gaúcho no siempre le bastó para hacer actuaciones decentes en la Copa Libertadores. Aquello se evidenció en la fatídica edición de 1990, la cual llegó tras consagrarse en la Copa de Brasil del 89, aunque en el campeonato local su rendimiento fue más bien flojo, quedando en un poco destacable sexto puesto de la segunda fase. Así que el torneo internacional del 90 iba a ser un nuevo reto para el tricolor, aunque este no estuvo a la altura. Luego de un comienzo prometedor, superando a Vasco da Gama en casa, las cosas se irían al traste en los partidos que jugó en Asunción, ya que los de Porto Alegre cayeron con honores ante Olimpia y Cerro Porteño, lo que sumado al empate a 0 que consiguió en su visita a Vasco, las cosas quedaron demasiado comprometidas para Gremio. Para seguir vivo, necesitaba sí o sí sumar ante los paraguayos de local. Sin embargo, estos se encargaron de completar el bochorno de los gaúchos, que primero empataron a 2 con Olimpia, mientras que con Cerro no se hicieron daño y firmaron un empate a 0 que terminó de sepultar al tricolor con hasta ahora un inédito último lugar en la fase de grupos. Como bonus, se puede destacar la actuación decepcionante del 82, donde los de Porto Alegre también sucumbieron en la fase de grupos. Por otro lado, rara vez Gremio acaba sus actuaciones en los octavos de final, desgracia que ocurrió en las ediciones de 2011, 2013 y 2014. Ahora es el turno de Boca, que luego de exitosas campañas al inicio de los 90, llegó un periodo oscuro y de sequía de títulos, donde su momento más crítico fue en el año 1994, donde registró su peor actuación en la Copa Libertadores hasta el momento. El equipo ceneice había ganado su cupo tras haberse consagrado en el torneo Apertura de 1992. Sin embargo, aquel triunfo se quedó bastante lejos para ser refrendado en el plano internacional, donde los comandados en ese momento por César Luis Menotti dieron pena. El debut fue un gris empate 1 ante Vélez de visitante, un resultado destacable a comparación del bochorno de la segunda fecha ante Palmeiras, donde Boca sufriría su peor derrota en competencias internacionales, ya que el Verdao destrozó al azul y oro con un histórico 6-1.
Y por si fuera poco, el desastre continuó en el siguiente partido en casa, donde Boca cayó derrotado por 2-1 ante Cruzeiro en la Bombonera, estadio donde también Vélez se aprovechó del desastre ceneice y le sacó los 3 puntos a los de Menotti al derrotarlos por 2-1. La pesadilla se tomó un ligero descanso en el partido ante Palmeiras de local, donde el cuadro argentino conseguiría su única victoria en aquella edición ganando por 2-1, pero aquel rayo de esperanza se desvaneció en Belo Horizonte, donde Cruzeiro sentenció a Boca al último puesto, gracias a una derrota que dejó al ceneice con apenas 3 puntos, una premonición de los años difíciles que viviría el cuadro argentino en los años venideros. Otros desastres de Boca que podemos resaltar son los de las ediciones de 1971, 1982 y 1986, donde en todas esas ocasiones el ceneice apenas pudo participar de la fase de grupos, donde curiosamente terminó siempre ocupando el tercer puesto. Y cerramos con el peor River Plate que ha pasado por la Copa Libertadores, deshonor que se lo lleva el equipo millonario modelo 1991, que bajo la dirección de Daniel Passarella había ganado su cupo tras consagrarse como el campeón de primera división en la temporada 89-90, pero ese dominio no apareció en el plano internacional, gracias en gran parte a un viejo conocido como Boca Juniors, con quien compartió grupo en el 91 junto a los bolivianos Oriente Petrolero y Bolívar. El debut fue un partido insólito ante su rival de toda la vida en la Bombonera, ya que de un cómodo 3-1 a favor, el millonario pasó a perderlo por 4-3. Una herida que se hizo más insoportable luego de la goleada que se comió en La Paz, donde Bolívar apabulló al equipo de la banda con un 4-1. La pasantía millonaria de River en Bolivia cerró con un decepcionante 1-1 ante Oriente Petrolero en Santa Cruz. Luego de vuelta en Argentina, los de Passarella recibieron a Boca en el Monumental, que fue asaltado por los ceneices, que ganaron por 2-0. Luego de tal bochorno y al borde de la eliminación, apareció el mejor River ante los equipos bolivianos, pues primero se impuso por 2-0 ante Bolívar y luego por 3-1 sobre Oriente Petrolero. Triunfo que puso a los de Núñez en zona de clasificación, pero en la última jornada un sospechoso empate a 0 entre Boca y Oriente Petrolero puso a River en el último puesto, ya que el cuadro cruceño, con ese oportuno punto conseguido ante los ceneices, superó la línea del pobre equipo millonario de ese entonces. Otro River desastroso en la Copa Libertadores fue el del año 93, donde en un grupo compartido por Cerro Porteño, Olimpia y Newell's, solo pudo conseguir 5 puntos y el último puesto, mismo lugar que ocupó en la primera fase del 2007, luego de un grupo muy cerrado donde fue el peor de su zona al tener menos goles a favor. Y estas fueron las peores versiones de los semifinalistas de la Copa Libertadores 2019. Para ustedes, ¿cuál fue el desastre más escandaloso? ¿Veremos alguno aún peor para estos en el futuro? No dejen de comentar y ya saben, aquí adoramos el balón. Están en Palabra de Gol.